Bueno, Nelson, la pregunta es justamente sobre esta agenda que el colombiano da a conocer y nos deja estupefactos a todos. Teníamos varias preguntas que hacer sobre esta agenda a la que ustedes han tenido acceso. La primera de ellas, por ejemplo, esta agenda estaba en la celda del señor Correa Galeano. ¿Y dónde está ahora? Bueno, eso es importante precisarlo. De acuerdo con la información que nosotros hemos obtenido de fuentes judiciales, esta agenda fue entregada el año pasado a las autoridades por parte de una persona llegada a Francisco Luis Correa. Es decir, cuando él todavía estaba vivo y rindiendo interrogatorios a las autoridades. Solo que logramos acceder a este contenido en este momento con ocasión de la muerte, pero digamos que ya estaba en poder de las autoridades hace meses. Eso es algo totalmente nuevo que ahora estamos entendiendo y que cambia un poco la idea que traíamos, porque todo el mundo pensaba que la agenda se encontró en la celda después de que lo asesinaran y que ahí cobraba estado público. Pero entonces, Nelson, ustedes entienden que esta agenda ya fue entregada el año pasado a las autoridades. Y acá pregunto, autoridades de Fiscalía, de la Policía, del Ministerio de Justicia, ¿a qué autoridades fue entregada esta agenda? Hay algunos detalles que no se nos han revelado de momento, teniendo en cuenta que alrededor de este caso del fiscal Marcelo Pesci, pues se han presentado varias conspiraciones y hay mucho temor de las fuentes. Nosotros sabemos que llegó a la rama judicial, pero no es claro si ya está en el despacho de los fiscales que llevan el caso. Tampoco es claro si ya fue sometida a una prueba pericial grafológica para establecer que efectivamente se trate de la letra de Francisco Luis Correa. Entiendo. Entonces, la sospecha que se tiene es que podría estar ya en el ámbito judicial, pero aún se desconoce si le han hecho la pericia caligráfica. ¿En qué mes aproximadamente del 2024 habría sido entregada la agenda a las autoridades colombianas? Septiembre. O sea, podríamos decir con certeza, Nelson, que desde septiembre del año pasado ellos tienen en su poder esta agenda que se dio a conocer ahora con carácter de exclusividad. Es correcto. La agenda, digamos, ¿ustedes tuvieron acceso a algunas fotografías de la agenda o la han podido ver para entender un poco qué datos o qué relatos construye la agenda? Sí, pudimos verla. Se trata de una libreta de bolsillo que tiene varias páginas manuscritas y en esas páginas hay algunas referencias a personas que resultaron posteriormente involucradas en el homicidio de Marcelo Pesci. Por ejemplo, una de las acotaciones dice Gabriel Carlos Hotel Stick Cartagena. Gabriel Carlos Luis es uno de los sicarios venezolanos que ya fue capturado por su participación en el crimen. Él era la persona que iba conduciendo el jet ski que transportó al otro venezolano que le disparó a Marcelo en la playa de Barú. Igualmente encontramos otro apunte que dice Cristian, puesto 12, minorista. La minorista es una central de abastos de mercado de la ciudad de Medellín, donde se realizaron varias de las reuniones de planeación del asesinato. Y Cristian podría ser Cristian Camilo Monsalve, quien en el marco de la operación criminal prestó el servicio de vigilancia y espionaje a Marcelo Pesci y su esposa. Impresionante. Esta libreta de bolsillo, esta agenda de bolsillo de Correa Galeano,
¿Cuántas páginas escritas más o menos tiene Nelson? Aproximadamente 6 o 7 páginas. Esa parte que daban a conocer donde dice tío, tío, y aparece el apellido Marcet. De acuerdo a tu experiencia, ¿hacia dónde crees que apunta? Bueno, hay que tener en cuenta que Francisco Luis Correa durante sus interrogatorios a la Fiscalía mencionó como posibles determinadores del crimen a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y al Sebastián Marcet, narco uruguayo. De hecho, en esa libreta dice señor Marcet y especifica debajo el uruguayo. Luego menciona un hotel en la ciudad de Santa Marta, un hotel que efectivamente existe, y sospechamos que en ese hotel se pudo haber establecido algún contacto con esta persona o con delegados de esa persona, porque específicamente dice señor Marcet, el uruguayo, y coincide con la persona que él había mencionado en su interrogatorio. Además, por información de contexto, hay que tener en cuenta que tanto alias Tío Rico como Sebastián Marcet fueron personas afectadas por la operación a ultranza en la cual trabajó el fiscal Marcelo Pecci desde febrero del 2022. Sí, Marcelo Pecci en puridad no estuvo con el operativo a ultranza. En realidad a él le dieron una derivación del caso a ultranza para investigar, que fue el asesinato de una cocinera que prestaba servicios para Tío Rico, para el señor Miguel Ángel Insfrán Galeano, y que fue asesinada por sicarios. Entonces, eso es lo que nos hace un poco de barullo. Otro caso que tuvo Marcelo Pecci fue la investigación de un empresario que habría estado vinculado al clan Marcet, que es el caso del empresario Schwarzman. Pero de todas maneras, el que aparezca el nombre de Marcet, el uruguayo ahí, es muy revelador. Esta libreta estuvo en poder de Correa Galeano hasta antes de ser detenido, o la tenía consigo estando detenido, Nelson. De acuerdo con la información que a nosotros nos han suministrado, él no la llevaba cuando fue capturado. Al parecer la tenía en uno de los lugares de residencia y fue una de las personas allegadas a él quien entrega la libreta a las autoridades. Esto es también otro dato. De hecho, no sé si el propio Correa supo que esa libreta fue entregada a las autoridades. Claro, y eso porque que yo sepa, en el interrogatorio él no hace mención a esa libreta. ¿Y por qué crees, Nelson, que los investigadores, bueno, no lo sabemos tampoco, ¿verdad? Pero, digamos, es una libreta que contiene referencias a hechos ocurridos, a escenas que han pasado, a nombres que como lo estás diciendo, lograste armar ese rompecabezas. ¿Crees que le han dado la importancia debida a esta agenda, por lo menos para empezar con la pericia caligráfica y de ahí en adelante seguir, más ahora que esta libreta es lo que nos queda de un hombre asesinado en la cárcel? Bueno, no sé si propiamente la libreta ha sido utilizada, digamos, como una prueba técnica de la investigación, o si ha servido simplemente para dar algunos indicios. Hay que tener en cuenta que dos de las personas supuestamente mencionadas en la libreta, que fueron Gabriel Carlos Luis y Cristian Camilo Monsalve, ya fueron capturadas. Frente a los posibles autores materiales, que se sepa, todavía no se han expedido órdenes de captura, pero de acuerdo con conversaciones que he tenido con personas cercanas al caso, sí están contempladas en el marco de las hipótesis.
A juzgar por el nombre que aparece en la libreta, ¿ustedes tienen información de si Sebastián Marcet ha llegado a estar en Colombia, Nelson? Sobre Marcet no, pero a finales del año 2022 se especuló que alias Tío Rico estuvo en la península de La Guajira. Esta información salió de parte de una trazabilidad que le hizo la policía a varios de sus movimientos y presuntamente sí estuvo en esta región. Perdón, no directamente Miguel Ángel Isfrán, sino un miembro, un delegado de su organización. Correcto, o sea, alguien vinculado al clan Isfrán estuvo en la península de La Guajira. A finales del año 2022, correcto. ¿Crees que ahora que ustedes hacen la denuncia, relatan, muestran, cuentan, la Fiscalía le ha empezado a dar nuevo impulso a esta agenda? ¿Sabemos qué están haciendo con este material ahora? No, eso es algo que la Fiscalía está manejando con mucho sigilo, pues tratando, digamos, de preservar lo que técnicamente llaman aquí la cadena de custodia de las evidencias. Hay que tener en cuenta que en Colombia hubo recientemente un cambio de fiscal general y esto vino además con el cambio de varios directores, entre ellos en la Dirección de Crimen Organizado, que es la que está llevando adelante el caso, y estos nuevos directivos se han comprometido con las autoridades paraguayas a continuar con la investigación y a renovar los esfuerzos para sacarla adelante. Nelson, considerando tu Hay que tener también en cuenta que el propio presidente Gustavo Petro, en uno de sus trinos el año pasado, se señaló a Sebastián Marcet como sospechoso del caso, de modo que desde la presidencia de la República también hay un interés para que se esclarezca esta supuesta conexión. Nelson, en tu experiencia de investigar el crimen organizado, ¿dirías que Correa Galeano fue ejecutado o fue una simple riña de penitenciaría como están queriendo presentar? Bueno, aún es muy temprano para establecerlo, sin embargo hay que tener en cuenta unos factores que generan sospecha. El asesino de Francisco Luis Galeano, que fue su compañero de celda, Samuel Zuleta Márquez, fue miembro de la organización criminal Los Paisas, al igual que Francisco Luis Correa, es decir, se conocían hacía varios años de esta organización criminal. Francisco Luis Correa fue coordinador de sicarios de ese grupo y quien resulta ser su asesino fue uno de los sicarios de la organización. Es una persona acostumbrada a matar por dinero, por lo cual no se puede descartar esa hipótesis de momento. Por ahora, lo que tienen las autoridades es la versión del confeso asesino, quien dijo que Francisco Luis Correa le estaba haciendo bullying hacía mucho tiempo y que en medio de una borrachera no aguantó y le dio una puñalada con un arma blanca. Pero no se puede descartar los otros elementos de análisis que hacen también sospechar que hay otros móviles detrás de este hecho. Claro, y acá la pregunta obligada. Nos dicen acá en Paraguay que Correa Galeano en 5 días más tenía que presentarse nuevamente ante las autoridades y que podría haber entregado las últimas informaciones que estaban pendientes. Ya no lo sabremos nunca, ¿verdad? Él está muerto. Y el 19 de enero tenía que ser esa comparecencia. Y que él estaba supuestamente en un búnker de la Fiscalía y que por las fiestas lo trasladan a una penitenciaría. ¿Sabes por qué se dio esto? Bueno, hay que tener en cuenta que Francisco Luis Correa estaba recibiendo algunos beneficios judiciales gracias a su cooperación con la justicia. Él ya había delatado a otras de las personas que fueron capturadas en este proceso. Efectivamente estaba en un calabozo del búnker de la Fiscalía, donde las libertades son mucho más restrictivas, y fue trasladado a un pabellón de mediana seguridad en la cárcel La
Picota, donde ya, por ejemplo, tenía algunos otros beneficios como la posibilidad de visitas familiares y visitas conyugales. De modo que yo creo que el traslado de él se da más en el marco de esa cooperación judicial y de darle algunos beneficios frente a la cooperación que él estaba dando. Por eso había salido del búnker y estaba en la Picota. Han reforzado la seguridad del ex fiscal del caso Pecci, el fiscal Burgos, que decían, temía por su vida, y de las otras personas que están peleando por sacar a la luz la historia verdadera detrás del asesinato de nuestro fiscal, Nelson. ¿Dirías que han reforzado la seguridad de todos los que podrían correr peligro de una u otra forma? En lo que tiene que ver con el fiscal Mario Burgos, él tuvo en su momento un refuerzo de seguridad, pero no tanto por el caso de Marcelo Pecci, sino porque él también era el fiscal encargado de investigar a Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, inmerso en una investigación por lavado de activos. Pero dado que él ya no está en esos casos, teniendo en cuenta que hubo cambios en la dirección de la fiscalía, como les comenté antes, no sé si él conserve esta protección. De igual manera, el abogado Francisco Bernate, quien es el representante jurídico de la familia de Marcelo Pecci en Colombia, ha dicho que faltan más medidas de seguridad para las personas involucradas en el caso. Nelson, es un placer enorme tenerte, que compartas con nosotros todo lo que sabes, con esa claridad con la que expusiste toda la historia. Nos ponemos a tu disposición para lo que podamos ayudarte desde el grupo ABC Color también, lo que necesites, a tus órdenes. Este es un rompecabezas que Paraguay necesita armar. Como entenderás, nos han demostrado el poder enorme que tienen para asesinar a un fiscal paraguayo antimafia en otro país, y que logren dar con todos los autores materiales, pero aquel que dio la orden y dijo mátenlo, sea quien sea, está libre o no lo están juzgando por ese hecho. Así que, Nelson, estamos a tus órdenes para lo que pudiéramos, digamos, de repente apoyar, ayudar también a reconstruir esta historia. Acá el compañero Iván Leguizamón, que es experto y que estuvo en Colombia siguiendo el caso Pecci, te quiere hacer una consulta, Nelson. Nelson, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Lo de la crisis política que se había desatado inicialmente tras la muerte de Correa Galeano, digo, por esto de que acusaban al gobierno de que lo sacaron del búnker de la Fiscalía General y prácticamente lo vendieron a la mafia al depositarlo en la cárcel de la Picota. ¿Cómo quedó el escenario político? ¿Ya bajaron los decibeles en Colombia o sigue latente este caso? Bueno, a raíz de las publicaciones que hicimos tanto el domingo como el lunes sobre este caso, digamos que vuelve a estar en la lupa de la opinión pública, pero Colombia es un país que se caracteriza porque cada día trae una nueva novedad nacional y en estos momentos ya está bajando un poco la marea. Sin embargo, en conversaciones que he tenido con fuentes judiciales, sé que ellos están, digamos, al pie del cañón, como se dice, para sacar adelante el caso, en especial porque ya hubo un compromiso directo con las autoridades paraguayas al conformar un grupo de investigación conjunta a finales del año pasado. Y Nelson, ¿nunca se informó quién fue el que firmó la autorización para sacarlo a Correa del búnker? ¿Qué autoridad judicial? Todavía no se ha establecido, o por lo menos no ha sido revelado públicamente cuál fue la cadena para que se diera este traslado. Sin embargo, por lo general, esto es una solicitud de la defensa de la persona o de representantes jurídicos de la persona que resultan avalados por un juez. Pero es habitual en Colombia que esto no se sepa. Sí, por lo general es una información que se maneja
con reserva. Hay que tener en cuenta que el búnker de la Fiscalía no es una cárcel como tal, sino un lugar transitorio al que se llevan los testigos para que rindan sus interrogatorios y una vez terminan su cooperación son remitidos de nuevo a las cárceles. Nelson, mirando un poquito la publicación de las publicaciones que ustedes hicieron y la fotografía de esta agenda, ¿han llegado ustedes a ubicar los otros nombres que aparecen? No sé, Guillermo, la oficina, el caso de alguien que se llama Miriam Muñoz, la Magnolia, el local. ¿Han logrado identificar como partes esenciales de lo que fue la operativa para asesinar a Marcelo, como para que podamos decir, con esta agenda se organizó el operativo para matar a Marcelo Pecci? De momento no hemos podido establecer quiénes son las otras personas, pero sí sabemos que las menciones que él hace allí a la oficina y la terraza se refiere a dos organizaciones criminales que son muy antiguas en el Valle de Aburrá. También logramos identificar a dos personas que él menciona ahí, Caín y Evangélico, eran miembros de una banda criminal conocida como Los Caparros, que delinque en una región del departamento de Antioquia conocida como el Bajo Cauca. Hay que tener en cuenta que Francisco Luis Correa fue un coordinador de sicarios y que no solamente participó en el caso de Marcelo Pecci, sino que al parecer estuvo involucrado en muchos otros hechos en diferentes ciudades, por lo cual no es extraño que tenga contactos de diferentes grupos criminales en su agenda. No podemos decir que todos ellos estén involucrados en el caso de Pecci, pero sí hacen parte de la red de contactos que tenía Francisco Luis Correa. Buen día, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Guerrero te saluda. Te quiero hacer una consulta. La ministra de Colombia, Buitrago, la ministra de Justicia, había conversado aquí con ABC Cardinal y le preguntaban a los compañeros si Francisco Correa era o no un testigo protegido. Y ella dijo que no. ¿Qué opinión te merece eso? Yo tengo entendido que ya no lo era porque en lo que tiene que ver con los términos jurídicos, él ya había terminado su proceso de cooperación y en esa medida ya era pendiente de que un juzgado le ratificara que había cesado la persecución penal en su contra por el cargo de homicidio. Desde ese punto de vista ya había dejado de ser un testigo para la Fiscalía, técnicamente hablando. ¿Hay imágenes de la agenda que van a seguir dando a conocer y que todavía no las publicaron? De momento ya hemos publicado la información con la que contábamos. Estamos pendientes de lograr, pues de hacerle seguimiento a este caso y si eventualmente tenemos nueva información la publicaremos. Pero por ahora sobre la libreta es todo lo que tenemos. La persona que entregó esta libreta era muy allegada a Correa Galeano. Ese detalle lo han reservado las autoridades por protección de esa fuente. Correcto. Creo que ya te pregunté indirectamente, pero lo pregunto más directamente. Esta agenda, los escritos que están en ella, ¿podría presumirse que fueron de antes del operativo del asesinato, el durante, o es como un recuento que él hace de todo lo ocurrido como un ayuda a memoria, a lo mejor con la intención de cobrar aquella recompensa que se ofreció? ¿Has hecho ese análisis? Es posible que se trate, digamos, de apuntaciones previas a la comisión del crimen, en particular porque hace referencia a algunos lugares en los que, de acuerdo con lo que se ha probado en la investigación, se reunieron para concretar ese delito, como algunos hoteles en Cartagena y Santa Marta y la Plaza Minorista de Medellín. Entiendo. Él no llegó a cobrar ninguna recompensa, ¿verdad, Nelson? Según él, no alcanzó
a recibir recompensas por el crimen más allá de lo que se les pagó por la parte logística, como digamos sus honorarios criminales. Entiendo. Pero recompensas extras no recibió, por lo menos no lo dijo. Yo voy a hacer una revelación sin dar nombre, porque también me reservo el derecho a las fuentes, pero él había contactado con un medio de comunicación muy importante, más arriba que Colombia, y se había ofrecido a hablar, pero él quería cobrar. Entonces eso me hace pensar en que realmente no llegó a cobrar nada. O por lo menos no la recompensa que se estaba ofreciendo por llegar a los verdaderos autores intelectuales del asesinato de Marcelo. Digo, puede hacer presumir eso por lo menos. Bueno, pero la verdad es que es habitual que cuando medios extranjeros quieren entrevistar a algunos delincuentes colombianos, pues los delincuentes cobren. Eso realmente no es algo muy raro, porque si ustedes ven en muchos documentales sobre crimen organizado latinoamericano o colombiano, son protagonistas estos delincuentes y algunos de ellos ya han generado una especie de mercado en el que cobran por esas entrevistas. Tal vez sea el caso que mencionas, no estoy seguro. Entendido. Sí, sí, ejemplos hay a montones, donde definitivamente hechos de violencia de alguna manera con la magia del cine y los documentales terminan convertidos en hechos asombrosos y casi heroicos para quien no conoce la historia real de violencia y muerte detrás. De verdad, Nelson, un privilegio tenerte esta mañana con nosotros. Muchas gracias y estamos a tus órdenes en lo que podamos ayudar. Yo te escribo al privado para que tengas mi número. Y una última pregunta, ¿miedo? Porque estás exponiendo algo muy fuerte, muy grande. No, más que miedo, siempre se tienen las precauciones del caso. Yo llevo ya más de 15 años investigando temas de terrorismo y crimen organizado en Colombia, entonces uno ya más o menos entiende cuáles son los niveles de exposición que son tolerables y cómo le da manejo a esta situación. Pero digamos, estamos cumpliendo nuestra función como periodistas y en eso debemos continuar siempre. Un abrazo y fortaleza y sabiduría para sacar toda la luz. Gracias, Nelson, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un buen día. Nelson Ricardo Mata, periodista colombiano especializado en crimen organizado, en diálogo con el grupo ABC Color. Hace revelaciones importantísimas. Todos pensábamos que esta agenda se encontró en la celda de Correa Galeano una vez asesinado. ¿Qué es lo que confirma ahora él? No, fue entregado en septiembre del año pasado, fue entregado por un allegado o allegada de Correa Galeano. La agenda tiene unas 6-7 páginas escritas, es una libreta de bolsillo, fue entregada al ámbito judicial, no se sabe si ya está en poder de la Fiscalía, se desconoce si ya hicieron una pericia caligráfica y la agenda tiene nombres que si uno hace el cruzamiento de datos, realmente no solamente participaron del operativo que terminó con el asesinato de Marcelo Pecci, sino que fueron piezas claves. Aparecen los nombres, por ejemplo, de Gabriel Carlos Luis, de un hotel en Cartagena. Este hombre está condenado por el crimen de Marcelo. Aparece el nombre de Cristian, un mercado minorista que queda también ahí, que sería Cristian Camilo Monsalve. También está condenado por el caso Marcelo Pecci. Son 6-7 páginas donde aparece el nombre de Marcet y abajo dice el uruguayo. Aparece también en esta agenda referencias a Tío, que ellos investigan si sería o no Miguel Ángel Insfrán Galeano. ¿Y qué es lo que dicen? Que un allegado al clan Insfrán habría estado en la península de La Guajira
a finales del año 2022.